queridos amigos, aquí estamos nuevamente con un Magazine Cultura TV a través de la pantalla y de la imagen de Norte 18 Productora, y por supuesto Magazine Cultura TV está aquí recordando este hermoso y emblemático lugar. Estamos situados y parados en un lugar muy emblemático de lo que es Tres Puentes, los Tres Puentes. Hoy conoceremos lo que es la historia de este hermoso lugar, de la palabra y el conocimiento de nuestro querido amigo profesor Mario Daniel Vera. Adelante, Nelson, que está con nuestro profesor esperándonos para explicarnos. Es así, mi querido Nelson, estamos nuevamente en este histórico departamento Valle Viejo y seguimos recorriendo este departamento Valle Viejo con toda su historia, y hoy nos toca hablar y conocer de un gran lugar, un lugar que trae ya su trayectoria, que tiene ya su historia, como es los Tres Puentes aquí en Valle Viejo, y siempre con la grata presencia quien nos va a contar de esta hermosa historia, el profesor Mario Daniel Vera. Buenas tardes, profesor, un gusto. Buenas tardes, Nelson, es un placer estar nuevamente en el programa. No, por favor, el placer es todo nuestro. Profesor, hoy le vamos a contar a la audiencia de este emblemático lugar. Estamos posicionados acá en lo que es la esquina de Tres Puentes, ¿no? Y nos gustaría que nos cuente, tanto a Magazine Cultura TV, a la productora Norte 18 Producciones, ¿cuál es el origen del nombre de Tres Puentes? Exactamente, Nelson, estamos en una esquina emblemática, una esquina histórica muy antigua del departamento de Valle Viejo, y para los que no son chacareros les decimos que estamos en la unión de la ruta nacional número 38 con la calle Padre Esquiú, la que divide el distrito San Isidro hacia el sur con el distrito Villa Dolores hacia el norte. Es una esquina emblemática, una esquina de tanta historia, y eso es lo que vamos a desarrollar a continuación. El origen del nombre del topónimo Tres Puentes. Por ahí muchas personas creen que tiene relación con los puentes de hierro que hay sobre el río del Valle, que en un tiempo eran dos, que fueron inaugurados en 1914, pero no, los Tres Puentes, esta esquina es mucho más antigua. Ya en la lejana época colonial, por acá pasaban tres acequias. Recordemos que en esa población de agricultores, la principal zona productiva de Catamarca, las acequias son fundamentales. Entonces por acá pasaban dos acequias grandes y un poco más allá una acequia más pequeña. Sobre cada una de esas acequias había un puente. Entonces eran los Tres Puentes. Tiene mucho que ver el nombre, el topónimo Tres Puentes, con una famosa confitería que había ya en 1905 en adelante. Era propiedad de un hombre de Sevilla, don José Pun. José Pun, y el nombre se llamaba Confitería La Giralda. Y este hombre había mejorado esos puentes, hizo un gran veredón ahí, y ahí ponía sus mesitas, ahí preparaba sus tortas, famoso por sus confites, y en la parte de atrás él había con tarimas, había tapado con madera también, había hecho en las acequias grandes también una pista de baile, donde tenía una glorieta y también unos hermosos sauces. Entonces los jóvenes de entonces decían, bueno, nos vemos en los Tres Puentes, nos juntemos en los Tres Puentes. Ese es el origen. Estos puentes en un primer momento van a ser un poco rudimentarios, pero hay un año clave, 1887. ¿Qué pasó ese año? Bueno, ese año llegó el tranvía aquí a Valle Viejo y esos puentes fueron mejorados, se volvieron a hacer con durmientes de quebracho colorado, con los rieles del tranvía. Imagínate, los hicieron tan bien que aún hoy, año 2021, todavía están en pie. Intactos. Hay dos gobernadores fundamentales de ese entonces, hombres de allá del viejo departamento Piedra Blanca, don Agustín Madueño y don Urbano Girardi. Esos hombres han tenido gestiones muy progresistas para nosotros los chacareros. Y ellos son los que van a ampliar las calles, van a ampliar esta calle. En ese entonces se sacaba a los presos de las cárceles y se los hacía trabajar para que colaboren con la entonces llamada Dirección Nacional de Puentes y Caminos. Es un organismo que hoy se llama Vialidad Nacional. Bueno, en esos gobiernos se van a ampliar esta calle, la Ruta Nacional 38,
Y allá en 1927 se va a ampliar esta calle Padre Hugh, de ahí donde se va a tapar una de las acequias, la acequia que corría más al este. Y de esas dos acequias que corrían paralelas va a quedar una sola, que es el actual canal de riego. Ese es el origen del nombre de Tres Puentes. El nombre de Tres Puentes. Qué lindo, profesor, qué linda la historia. Y mientras nos contaba el profesor, yo me introducí en la máquina del tiempo de Magazine Cultura TV y me imaginaba allá en ese gran bar de Tres Puentes, ahí junto a mis amigos, bailando, tomando algo, comiendo algo en el año 1905. Usted bien decía, profesor, de que se lo utilizó también como parada de tranvía y de taxi, ¿puede ser? ¿Acá? Sí, seguramente. Bueno, hay un día muy especial que es el 10 de abril de 1887 cuando llegó el tranvía a Valle Viejo. 1887, 10 de abril. Más adelante se extenderá hasta Tercena, hasta Piedra Blanca. Ajá. Ese tranvía venía desde la ciudad de San Fernando del Valle, Catamarca, cruzaba por el río del Valle y aquí tenía su parada. Y luego proseguía por la calle, calle principal de Villa Dolores, don Joaquín Acuña, ¿no? Ajá. Por 43 años fue parada de tranvía. 1887 hasta 1930, en que ya se lo levanta al tranvía. Sí. Al ser parada de tranvía, imagínate todo, acá estaban los mateos. Por ahí los jóvenes no saben qué es un mateo. Bueno, es un coche a caballo de transporte de pasajeros, algunos de ellos muy lujosos, muy bien fileteados. Los mateos más famosos eran de don Verón y de don Patricio Sosa. Entonces la gente paraba, se bajaba del tranvía y ya estaban esperando los mateos para llevarlos a sus domicilios, ¿no? Claro. Por esos años también, en 1920, empiezan a aparecer los primeros taxis, los primeros autos de alquiler. Y te voy a contar, Nelson, y le voy a contar a los televidentes, a las personas que nos escuchan, los primeros taxistas que hemos tenido en Valle Viejo. Ajá, a ver. Don Sofiel Sierra Alta, don Antonio Baquel, don José Estanislao López, el Negro Herrera, don Aragón, don Guillermo Pauleto, un hombre de allá de San Antonio. Esos van a ser los primeros taxis. Y también por ese entonces aparecen los primeros colectivos. El primer colectivo allá en 1922 de don Bocio, el colectivo de Bocio, don Tomás Bocio, muy famoso estos colectivos que llegaban hasta La Cocha, en el sur de la provincia de Tucumán. Don Luis Lazo también tenía parada acá, que cubría el servicio Ciudad de San Fernando del Valle con Ambato. Después tenemos los colectivos de don Francisco Gómez. Más adelante vendrá la empresa La Americana, que cubría La Carrera con la ciudad capital. En 1930 ya tenemos los colectivos de don Guido Mogueta. Don Guido Mogueta, que cubría la plaza de Santa Rosa con la ciudad capital. Y los colectivos más lujosos de la época también, en 1930, don Juan Bautista Barrera. La empresa Barrera tenía unos excelentes colectivos y ellos cubrían el Bañado, más adelante el Portezuelo, con la ciudad capital, y todos paraban en esta esquina. Eso van a ser los primeros colectivos. Entonces, los taxis, los tranvías, los mateos y los colectivos, una gran parada, con todo lo que eso significaba, porque ya vamos a ver después todo el movimiento que eso generaba. Por supuesto, por supuesto. Qué linda la historia y los nombres de los primeros taxistas que tuvimos acá en Valle Viejo, gente que se dedicaba a trasladar a la gente de este emblemático departamento hacia la ciudad capital, igual que al lugar, como decía bien el profesor, hasta la zona del Portezuelo, ya con los colectivos de las distintas empresas, ¿no? Profesor, acá tenemos también en lo que es la esquina esta de Tres Puentes, un lugar emblemático comercialmente hablando, ¿no? Tiene su historia, sus comercios. ¿No puede contarle a la audiencia cuáles han sido los primeros comercios que tuvieron acá? Bueno, para los colectivos, para los taxis, hace falta combustible. Exacto. Entonces, el primer surtidor de combustible estuvo ubicado aquí en esta esquina, en la casa de don Humberto Valle Nuevo. Don Humberto Valle Nuevo es el padre de nuestro gran amigo Carlos H. Valle Nuevo. Don Humberto Valle Nuevo, además de tener el primer surtidor de combustible que pertenecía a la empresa nacional YPF, más adelante vendrán otros dos surtidores de otras banderas diferentes.
Don Humberto Barrio Nuevo también tenía una confitería, tenía un restaurante muy famoso, muy lindo. En esta esquina donde estamos parados estaba el Cotudo Ahumada, también un gran negocio, un gran restaurante en ese entonces. Más adelante acá estará el Banco Nación. Acá al frente, donde estaba esa famosa confitería La Guiralda, ahí estaban la confitería de don Arturo Burgos. Don Arturo Burgos con sus hijos eran famosos por sus prestigiosos y ricos chacinados. Los embutidos eran famosos, los embutidos de los Burgos. Y en la otra esquina, allá por 1920, estaba don Juan Prevedelo. Don Juan Prevedelo, él arreglaba carros, después arregló coches, arregló colectivos y más adelante pondrá su ferretería. Ferretería que hoy aún siguen sus nietos, ¿no es cierto?, con este negocio. Estos negocios, estas confiterías se llenaban de gente al ser parada de tranvía, de colectivos, de taxis, de mateos. No sé, todos los hombres de Piedra Blanca, de Ambato, de Paclín, de las sierras de Ancasti, de Santa Rosa, del Alto, venían acá y eso generaba mucho trabajo porque los chicos que cuidaban los bultos, cuidaban las bolsas con mercadería, los cajones con frutas, mientras sus dueños entraban a las confiterías a tomar un vasito de aguardiente, un buen vino, a compartir, y ahí los chicos se ganaban sus pesitos. También los lustrabotas, los canillitas. En ese entonces tenemos el diario El Progreso, el diario El Porvenir, el diario La Unión, la Gaceta de Tucumán llegaba a la siesta, entonces muchos venían a comprar la Gaceta en esta esquina. Estaban los famosos, por ese entonces casi no había, eran muy pocos los policías que había, también los municipios no existían, pero sí ya existían hombres que cumplían esas funciones de cuidar la limpieza. Y nos faltaban también los típicos taúres, muy hábiles con las cartas, muy hábiles con los naipes, y que a veces desplumaban a los pobres paisanos que venían. Ahora imagínate las festividades marianas, esto se llenaba de gente, era así una esquina muy emblemática y de muchísimo movimiento. Me imagino, sí. Mientras el profesor hablaba, yo recorría el tiempo atrás y me imaginaba a esos lustrabotas con su ropa típica, la boinita de aquellos años, profesor, porque es increíble y hermoso escucharlo al profesor Mario Daniel Vera hablar, porque uno se remonta a la historia, se la imagina esa historia, como yo me la estaba imaginando recién, como les decía, con esa ropa típica de ellos, los bares a donde iban los dueños de cada comercio a disfrutar, compartir entre cada uno de los dueños de los comercios un lindo trago, un lindo vino, un lindo aguardiente, y bueno, me lleva a esa cosa. Profe, hay algo que por ahí la gente se confunde un poco, ¿no? Porque dicen, vamos a los Tres Puentes y van mucho hacia el puente de metal que se lo ve al ingreso de Valle Viejo. Hay una confusión, ¿no? Porque el puente de metal no hace referencia o no es parte de lo que es Tres Puentes. Claro, no. Eso es mucho después, eso digamos. Es posterior, esos puentes se fueron inaugurados en 1914, en ocasión, obviamente, porque el tranvía primeramente era tirado a caballo. Ahí donde esta zona, hasta donde es el monumento del Indio, ahí había una vía muerta, entonces ahí el tranvía daba vuelta, y en 1909 ya llega el tranvía a motor. Entonces era necesario reforzar ese paso sobre el río del Valle. Ahí es donde hacen el puente. Te cuento que hay otros lugares emblemáticos acá, porque acá a pocos metros don Bernillo Herrera puso su famosa clínica. El relojero López, que gran amigo de sus abuelos, y también, bueno, la primera radio que nació por acá. Y te cuento, ese semáforo fue el primer semáforo del departamento Valle Viejo y fue inaugurado el 25 de agosto de 1974. 25 de agosto de 1974. Se inauguró ese primer semáforo. El semáforo que vemos acá al fondo ya tiene sus centenares. Qué impresionante historia, qué linda historia. Profesor, por último, por supuesto agradeciendo siempre su grata presencia, ¿qué más le podemos agregar a este emblemático lugar como cierre de este magazine? Sin duda, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, cada vez que pasen por esta esquina sepan que es una esquina emblemática, que es un hito geográfico, es un nudo gordiano, es un lugar donde confluyen varias rutas y caminos, una esquina de muchísima historia, y
esta esquina está íntimamente relacionada con lo más profundo y hermoso de la historia de las chacras y de nuestro hermoso departamento de Valle Viejo. Por supuesto. Si habrá andado acá el legendario relojero López era, ¿no? El relojero con don Cacho Villagra, Tuto Mejor Soria. Claro. Caminando por esta zona. La verdad que es una historia impresionante, profesor. Muchísimas gracias, como siempre. Magazine Cultura TV y Norte 18 Productora le agradece esta grata presencia, ¿no? Muchas gracias a ustedes por permitirme rescatar esto tan hermoso que es nuestra historia. No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Y volvemos a estudios con vos, Nelson, allá, para que sigamos con lo que es Magazine Cultura TV.